Hola amigos, buenas. Soy Jorge Gabriel Padilla. Saludos cordiales para todos ustedes. En esta oportunidad vamos con un problema de geometría. Geometría con un poquito de trigonometría. El problema que está en la presentación del video. Ya se trata de a partir de una lámina redonda. Vamos a obtener esta geometría tridimensional. Ya vamos a tener acá una pared rectangular. O sea, un rectángulo que lo visto aquí en perspectiva. Ahí, ahí más o menos. Y en la parte superior, un arco, una porción de circunferencia. Es una cosa así sería. Aquí lo mismo. Ahí. Así. O sea, no es precisamente una un semicírculo. No, no necesariamente. Es una porción, o sea, un segmento circular. Es un segmento circular. Es un segmento circular. Y tenemos aquí una pared rectangular aquí. Ya, ese cuerpo tridimensional. Claro, si esto se cierra, poniendo acá una cinta curva, claro, vamos a tener una suerte como una especie de cilindro. Una porción de cilindro. Ya, estas dos medialunas son paralelas. Aquí tenemos un rectángulo, ¿no es cierto? Entonces, queremos el volumen máximo, pero eso se va a conseguir a partir de, una, de una lámina circular. Una lámina circular, por ejemplo, así. Ahí, por ejemplo. Ya, una lámina circular. Ahora, ¿cómo se va a lograr esto? Aquí tenemos un diámetro. Ya tenemos un diámetro. Ya, una distancia hacia arriba, por ejemplo, hasta acá. Y la misma distancia hacia abajo. Ya, y una paralela, dos paralelas al diámetro. Una paralela y aquí otra paralela. De tal manera que estas medialunas son segmentos circulares. Este segmento circular. Aquí tenemos un segmento circular y aquí tenemos el otro. Ya, eso viene a ser como quien dice las tapas, ¿no? Ahí. Ya, esto se dobla y se consigue esto. Ahora aquí obviamente habría que hacer un corte, en estos extremos acá. De tal manera que al medio tenemos un rectángulo. Al medio tenemos el rectángulo ABCD. Ya, ABCD. Aquí sería una cosa así, ¿no? Sería A, B, C y D. Ya está, ahí. Entonces cuando se hacen los dobleces, se va a tener esta configuración. Ahora claro, si se le pone una cinta aquí al costado, tendríamos como una porción de cilindro más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa se pide acá? Conocemos el radio de la lámina circular, el radio R. Ya, ese es dato. Ahora lo que queremos es esta configuración
¿qué volumen encierra? ¿Cuál es el volumen encerrado por eso? Calcular el volumen encerrado. Entonces acá, calcular el volumen encerrado. O sea, ¿qué volumen encierra, no? Encerrado por esta configuración. A partir de una lámina circular. Esta es una lámina circular. Una lámina circular que se ha hecho aquí dos cortes, ¿no? Este pequeño segmento circular es igual a este. Eso se ha cortado y tenemos esta configuración. Entonces esta es una lámina circular, ¿no? Lámina circular. Ya está, ahí. Entonces es una lámina redonda de radio R, ¿ya? Y aquí trazo una franja de tal manera que estos dos segmentos circulares son iguales, se doblan y se tiene esta configuración. Y ahora esa configuración, ¿qué volumen encierra? A ver, vamos. Entonces, vamos a poner acá este dato. Como el diámetro es una línea media, porque estos dos segmentos circulares son iguales, vamos a llamar aquí Y, ¿eh? Y y aquí también Y. Ya, Y. Ya, eso tendría que tomarse como dato. O sea, habrían dos datos, el radio y el ancho de esta franja. El ancho de esta franja es 2Y. Le estoy poniendo acá Y cada una de las partes porque este es un diámetro. A partir de este diámetro hay una distancia igual hacia arriba y hacia abajo. Estas distancias son Y y Y. Entonces, ¿cuál es el volumen que se va a formar? Tiene el volumen encerrado. A ver, vamos por partes. Ya, el volumen de esa configuración es como una suerte de prisma, ¿no? Como una superficie prismática o en todo caso cilíndrica, de una porción. Noten que esta media luna no es una semicircunferencia, es esto. Las medialunas son estos. Estos son. Esta de acá es esta. O sea, no es un semicírculo, no son semicírculos, es una porción. Ya, entonces, a ver, ¿cuánto es? Entonces lo que podemos hacer acá es como una especie de prisma, ¿ya? O en todo caso una superficie cilíndrica, pero ya, encaja ahí la definición de una superficie prismática. ¿Ya? Un prisma, ¿cómo es un prisma? Un prisma es un sólido geométrico que tiene dos caras opuestas iguales y paralelas. Iguales y paralelas. En este caso las caras opuestas son estas medialunas, los estos. Cuando se hace el doblez, que se tiene esto. Entonces son dos caras opuestas iguales y paralelas. Y el área de esa superficie prismática, bueno, cilíndrica en todo caso, es igual al área de la base multiplicado por la altura. ¿Sí? Área de la base por altura. Entonces el volumen de esto, que encerraría esto, sería entonces el área de la base por altura. Entonces partimos de eso, ¿eh? Entonces el volumen de esto, ¿ya? Volumen el volumen B, ¿ya? Es el área de la base. ¿Ya? El área de la base es el área del segmento circular. Es el segmento, este punto que es el punto O, el centro. Ahora aquí podemos trazar una línea bisectriz, o sea, una línea de simetría que pasa por O. ¿Sí? Y aquí este punto es el punto medio, obviamente el punto medio del arco, y este es el punto medio de BC, ¿no es cierto? Entonces, ya, el área de la base por altura. El área de la base vendría a ser el área el área del segmento circular, BMC, ¿ya? Entonces aquí el área de BMC. Ya, claro, BMC. BMC. Esto multiplicado por la altura. La altura vendría a ser esta distancia AB. Esta distancia AB es igual a CD, obviamente, es igual a 2Y. Esto por 2Y. Área de la base por altura. En un cilindro igualito. En un cilindro el área de la base es un círculo. Pi por radio al cuadrado y por la altura, el largo del cilindro.
En este caso es la distancia que le estamos llamando 2y, ¿no es cierto? Aquí está, 2y. Ya. Entonces ya tenemos esto. Ahora, pero BMC, ya, el área de BMC, este es un segmento circular. Este es un segmento circular. Este es segmento. Segmento circular. Ahora, ¿a qué es igual el área de ese segmento circular? Entonces aquí el área de BMC es igual. Ahora podemos tomar así, ¿ve? Si queremos saber el área de este segmento, podemos tomar el área de un sector circular, o sea, así, ¿ve? Junto B con O y O con C. El área del segmento, todo este segmento. A ese segmento le quito el área del triángulo. ¿De acuerdo? Entonces, primero, el área del segmento sería OBMC. O si no, OBC simplemente, ¿de acuerdo? OBMC. Entonces el área de OBMC. Ya. A esto se le quita el área del triángulo. Este es un triángulo isósceles porque estos radios son iguales. Entonces menos el área del triángulo OBC. OBC. Ahí. Ya. Entonces, en 2y no hay problema. Bueno, 2y es un dato, ¿no? Que se ha puesto una franja. Una franja, Y. Ya, entonces, ahora vamos por partes. Ya, el área de BMC. De BMC, que viene a ser el segmento circular, o sea, la base, pues, la base de este cuerpo. Es igual entonces a ver, el sector circular. Calculamos el área del sector circular, OBMC. Entonces, primero calculamos eso. Vamos por partes. Primero, el área del sector circular. Aquí lo hacemos por proporcionalidad. OBMC. Ya, este hemos dicho es un sector circular. Sector circular. Ya, y este es un triángulo isósceles. El triángulo isósceles. Triángulo isósceles. Ya. Entonces, el área del sector circular. Ya para esto podemos considerar acá un ángulo, ¿no? Dos ángulos iguales. Porque esta vertical que pasa por O divide a este ángulo central en dos partes iguales. Los ángulos φ, por ejemplo. El ángulo φ y el ángulo φ. Ya. Entonces, el área del sector circular. Tendríamos, ya el área de todo este sector circular corresponde al ángulo 2φ. ¿Está bien? Esto está en relación al ángulo de 2φ. Ahora, el área de todo el círculo, el área del círculo es 2π, es proporcional a 2π. Ahí. Entonces, por una regla de 3 nada más, tendríamos el área de OBMC es igual ya al área del círculo de toda la lámina del círculo, ya por 2π sobre 2π, ¿no es cierto? 2π sobre 2π. Ya. Entonces, ahí vamos simplificando. Ahí se va simplificando ya 2 y 2. Entonces, el área del sector circular, el área de OBMC es igual. El área del círculo. Conocemos su radio R, entonces será pi por radio al cuadrado. Entonces aquí pi por el radio al cuadrado. Ahora por todavía la relación entre los ángulos, phi y pi. Ya, pi se cancela. Entonces, el área del sector circular OBMC es igual al phi por radio al cuadrado. Phi en radianes por el cuadrado del radio. Entonces ya tenemos ahí el área del sector circular. Sería este término. Esto ya conocemos.
Bueno, claro, conocemos en función al ángulo. El ángulo no es dato, obviamente. El ángulo no es dato, por si acaso. Ese ángulo phi no es dato. Datos solamente son R y Y. Nada más. Y ya tenemos ese término. Ahora, el área del triángulo. Este es un triángulo isósceles, del triángulo isósceles que está acá. Ya, OBC. Ahora, el área del triángulo. El área del triángulo, voy a utilizar la pizarra al máximo. Área del triángulo isósceles, OBC. Ya, como todo triángulo, un medio base por altura. Ya, un medio. Un medio la base. La base sería, la base es BC. ¿Está bien? Base BC. BC. Ya multiplicado por altura. La altura del triángulo es ON. Ya, pero ON es Y. Entonces por Y. Igual. Entonces el área del triángulo OBC es igual a la mitad de BC. Ahora, BC, desde B hasta C, es el doble de, por ejemplo, NC, o si no el doble de BN. Cualquiera de estos dos segmentos también son iguales. Entonces el doble de BN, por ejemplo, es dos veces BN. Ya, y por Y. Por Y. Bueno, ahí cancelamos 2. Se cancela 2. Entonces el área del triángulo OBC es igual ya, a Y por BN. Tenemos acá Y por BN. Ya, pero BN, ahora pasaríamos aquí, fíjense, podemos considerar este triangulito. Es un triángulo rectángulo, que lo voy a dibujar aparte. Aquí. Aquí se ve, ¿no? Se ve todavía se ve, sí. Ya es un triángulo más o menos así. Ya, recto en N. Este extremo es B. Y tenemos acá O. Y el ángulo phi, aquí. El ángulo phi. Ya, los lados del triángulo. Los lados serían, ya la hipotenusa es el radio, ¿no es cierto? El radio R. Ya, radio y la hipotenusa. El radio R. Ya, ahora ON es Y. Es Y. Y por Pitágoras podemos determinar esto, ¿no? Claro, puede ser también como una función trigonométrica, pero podemos obtener Pitágoras, es más fácil. Tendríamos entonces la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Entonces tendríamos, ya, la hipotenusa es el radio. Radio al cuadrado menos Y cuadrado. Ahí. Entonces ya tenemos los tres lados. Si tenemos los tres lados, se puede obtener en este caso BN, ¿no? BN ahí está bien claro, es la raíz cuadrada. Entonces, por lo tanto, el área del triángulo, entonces, el área del triángulo OBC es igual. Ya. Y por BN. Y por esto. Tendríamos entonces Y por la raíz cuadrada del radio al cuadrado menos Y cuadrado. ¿Sí? Ya tenemos entonces ahí OBC. Vamos a bordear en azul esto. Ahí. Y aquí también. Entonces ya tenemos esto. Ya está. Entonces ya conocemos estas dos expresiones. Pero aquí todavía falta phi. Phi puede salir a partir del triángulo. Entonces podemos modificar todo esto. Podemos modificarlo acá. Entonces tendríamos el área de OBMC, o sea, del sector circular. OBMC. Entonces el área de OBMC es igual. Y a phi por radio al cuadrado. Ya, pero phi podemos sacarlo a partir del triángulo. Ya con trigonometría. Phi. Ya, más fácil sería en este caso tomando un arco coseno, ¿no? Porque el coseno de phi sería cateto adyacente sobre hipotenusa. No sé si hasta acá todavía llega, sí creo. Ya, coseno de phi
es igual al cateto adyacente que es y sobre la hipotenusa R. Es el coseno de phi. Ya, ahora el ángulo sería arcocoseno. Entonces, ya primero ponemos en todo caso el radio al cuadrado, ya que multiplica a phi, pero phi es arcocoseno. Arcocoseno de y sobre R. Ya está, ¿ves? Entonces ahí tenemos ya la expresión para el área del sector circular. El área del sector circular. Entonces ahora sí ya tenemos todo. Entonces, por lo tanto, volvemos acá. De aquí. Ya, el área de BMC. Ya BMC es la base. Es la base de este sólido, bueno, de ese cuerpo tridimensional que se ha formado. Esta área. Entonces esta área, que es igual a la de abajo, obviamente. Entonces esta área es igual a la diferencia de estos dos. Ya, esta expresión es esta de acá. Sería entonces el área sería de BMC. BMC. Ya, es igual a esta área, que sería radio al cuadrado por el arco coseno. Arco coseno de y sobre R. Ya, menos el área del triángulo. El área del triángulo es esta de acá. Menos, ahí se está viendo eso. Y por la raíz cuadrada. A ver. La raíz cuadrada de. Ya. De radio al cuadrado menos y cuadrado. Radio al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Se visualiza esto? Sí, pero no. Ya. Entonces ahí tenemos, ¿ves? Ese es el área de la base. Ese es el área de la base. Esta es la base. Entonces ahí tendríamos el área de la base y luego multiplicaríamos por la altura, que viene a ser la altura, viene a ser 2y, ¿no es cierto? Esta de acá. La altura sería. A ver, la altura tendríamos. La altura es AB. AB es. 2y, claro, está bien. Claro, porque esto se dobla. Entonces se dobla. Entonces debemos seguir, esta es la altura. Entonces la altura es 2y. Entonces, por lo tanto, pues luego el volumen es igual. El área de la base, ya toda esta expresión, todo esto. Y multiplicado por la altura que viene a ser, la altura viene a ser esto. No sé qué es la altura. Entonces, esta altura vamos a poner acá también. Esta altura es 2y. Ya está. Entonces sería 2y que multiplica toda la expresión. 2 por y por, aquí abrimos un corcheto sin una llave, bueno, radio al cuadrado por arco coseno. Arco coseno de y sobre r menos y por la raíz cuadrada del radio al cuadrado menos y cuadrado. Entonces ahí tenemos el volumen del cuerpo que se ha formado, ¿no? Entonces, esta es la base. Esta es base. Base inferior, base superior. Base. Y este es 2y es la altura. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el volumen. Como pueden ver, es una cosa sencilla. Entonces, de una lámina circular, ya hemos trazado una franja al medio, de tal manera que ese rectángulo es una franja. La franja es un rectángulo, ya con el centro O. O sea, las dos diagonales del rectángulo se cortan en el centro. Obviamente, en este sector circular hemos tenido que cortar, se hace un corte, ya se hace un corte esta parte, este pequeño segmento se corta, ven que ahí se corta. Entonces ya, y luego se junta, se dobla esto y se tiene este cuerpo. Claro, lo único que faltaría para que encierre algo físico, habría que colocar aquí una franja, ¿no? Una lámina de tal manera que es una cuestión ya que puede ser algo, puede ser un líquido, una arena, un insecto, depende, ¿no? Entonces en este caso solamente es una cuestión geométrica nada más. ¿Cuál es el volumen que encierra este cuerpo o esta figura tridimensional? ¿Ya? Entonces, si tenemos solamente dos datos geométricos, uno es el radio de la lámina, del radio R, y el otro es, le hemos dado una franja, hay una franja de ancho 2y. Le pongo 2y porque hay una línea media
que va a dividir en dos partes, ¿no? Aquí Y y aquí Y, para que sea igual. Ya, este problema es un problema claro, sencillo, bueno, geometría y un poquito de trigonometría, ¿no? Sacó el volumen, ya, pero este problema estaba pensado para algo más, un poquito más avanzado. ¿Ya? ¿Cuál era lo que era el caso más avanzado? El caso más avanzado, de repente en un próximo video, si es que hay una continuación de este video, va a ser a partir de acá. ¿Cuál sería digamos, ese problemita, ese ejercicio más, un poquito más avanzado? Es con esta lámina, claro, construir esto. ¿Y cuál es el volumen máximo? ¿Cuál es el volumen máximo que se formaría? Para llegar a ese volumen máximo, tenemos que determinar en este caso cuánto es Y. ¿Cuánto es Y? O sea, ¿para qué valor de Y, ¿no? O sea, del 2Y de la franja, para qué valor de Y el volumen que se forma es máximo? Entonces, un problema ya con derivadas, ¿no? Habría que, ya tenemos la expresión en Y, habría que derivar solamente, es un ejercicio de derivada en el fondo. En el fondo es derivada. De repente en un próximo video hacemos eso. Ya, entonces, derivar esta expresión, igualarla a 0 y despejar Y. Y una vez que tenemos el valor de Y, podemos otra vez volver a reemplazar en esta fórmula. ¿Y cuál es el volumen máximo? Si se pide el volumen máximo. Pero también se puede pedir cuál es el valor de Y que hace que el volumen que encierra esta figura sea máximo. El máximo. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí tenemos ya la fórmula del volumen. Hemos determinado, se ha determinado el volumen. Este es el volumen. Volumen que encierra la figura tridimensional, ¿no? Volumen que encierra ya la figura tridimensional. Ya está. Entonces, claro, lo que va a encerrar, el volumen que va a encerrar es solamente un volumen ficticio, ¿no? De aire. No se puede llenar nada porque le faltaría la franja. Una franja, un rectángulo que va a ser la tapa lateral. Eso es lo único que le faltaría. ¿Ya? Pero el volumen es esto. ¿Ya? Entonces, es un problema simple solamente, ¿no? Geometría, trigonometría, y bueno, tal vez continuamos con esto, con un ejercicio de derivada. Les agradezco la atención y hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye bye.